Esto es Trivialeando con Tomás y Vicu, el podcast de preguntas, respuestas y muchas historias interesantes. Episodio 8. Los guardianes de las 7 llaves. Os damos la bienvenida a Trivialeando. Yo soy Tomás. A mí, como ya sabéis, me gusta hacer juegos, la diversión y hacer preguntas. Y tengo aquí a mi lado... A Vicu. ¿A ti qué te gusta, Vicu? A mí manejar datos. Manejar datos. Cuantos más, mejor. Y os traemos, como siempre, 20 preguntas de Trivial, que yo le voy a hacer a Vicu y también a vosotros. Así que en casa pues podéis responderlas y comparar un poco con los resultados de Vicu, o simplemente dejaros llevar, escuchar con tranquilidad y respondiendo a lo que sepáis y disfrutar. Eso es. ¿Cómo te ves hoy, Vicu? Bueno, con ganas. Y a ver qué pasa. En el episodio pasado lo hiciste muy bien. Está por las nubes las expectativas. Vale, pues empezamos con la primera. ¿Con qué hierba aromática se hacen tradicionalmente los mojitos? ¿Con qué hierba aromática se hacen tradicionalmente los mojitos? Con hierbabuena. Correcto, con hierbabuena. En casa, si has dicho menta, no tienes ni idea. No, realmente sí, porque la hierbabuena es una especie del género menta. Uh-huh. Te salvas por los pelos. Te estoy viendo. Además, el mojito es uno de los cócteles que se creó durante la ley seca en Cuba, que ya comentamos algo de esto en el episodio pasado. Pues ahí, que hubo un auge de los cócteles, pues ahí se creó el mojito, entre otros cócteles. Uh-huh. Si no sabes de qué hablo, por favor, al acabar este episodio, te vas al 7 si no lo has escuchado. Bien, vamos con la segunda. ¿De qué es probable que te vacunen si te haces una herida con un metal oxidado? ¿De qué es probable que te vacunen si te haces una herida con un metal oxidado? ¿Y el tétanos? Correcto. Tétanos, que es una bacteria Uh-huh. llamada Clostridium tetani. Si alguien sabe latín, por favor, no juzguéis mi pronunciación. Como siempre digo. Bien, pasamos a la tercera. ¿Quién dirigió la película El laberinto del fauno? ¿Quién dirigió El laberinto del fauno? Guillermo del Toro. Correcto, Guillermo del Toro. En 2006. Muy bien. ¿Qué nos dices? Bueno, yo sé que la actriz principal, que es Ivana Vaquero, el personaje que interpreta creo que se llama Ofelia, ganó el Goya a la mejor actriz revelación. Uh-huh. Y luego su madre creo que es Maribel Verdú. Sí. Fíjate. Muy bien. Yo te voy a decir que el fauno que sale en la peli está inspirado en un sueño lúcido que tenía Guillermo del Toro recurrentemente cuando era niño. Bien, pues vamos con la pregunta 4. ¿En qué país de Reino Unido está Belfast? ¿En qué país de los que constituyen Reino Unido está la ciudad Belfast? Irlanda del Norte. Correcto. Irlanda del Norte, tu gran enemigo. Gran enemigo porque alguna vez ha fallado alguna preguntilla de Irlanda del Norte. Sí, pero ¿cuál es la bandera de Irlanda del Norte? No tengo ni idea. Correcto. Has acertado. No tiene bandera. Irlanda del Norte no tiene bandera oficial. ¿No? Es un país porque Reino Unido se constituye por varios países que son Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte. Son como países dentro de un país, pero Irlanda del Norte no tiene bandera oficial. Y quería hablar un poco de eso, porque da un poco de rabia. Ya. No tiene bandera oficial y es posible que digáis en casa. Pero yo he visto jugar en deportes a Irlanda del Norte, selecciones de Irlanda del Norte. ¿Me dejas darte aquí un dato bueno? Sí, Ahora que has hablado de deporte y de Irlanda del Norte y de Belfast. por supuesto. El aeropuerto de Belfast se llama Aeropuerto George Best. Y alguno dirá, ¿y quién es George Best? Fue un icónico jugador El mejor. irlandés de mediados de los 60 y de mediados de los 70 que jugó, o donde triunfó, fue en el Manchester United. Uh-huh. Formó la Santísima Trinidad con Bobby Charlton y con Dennis Law. Se les llamaba así. Uh-huh. George Best. Ya veo. Muy bien, buen datito. Yo, sin embargo, te quiero hablar más de la bandera, de la falta de bandera. Porque
Irlanda del Norte juega en deportes internacionales, como igual que Inglaterra y Escocia y Gales. ¿Qué bandera ponen? Pues ponen una bandera. Ponen una bandera que es blanca, con una cruz roja, una mano roja dentro y una corona. Esa es la bandera de Irlanda del Norte, pero no es la oficial. Esta se usa desde el año 53 y se llama el Ulster Banner, el banner de Ulster. No es oficial y es un poco polémica. Por una cosa principal, que es que tiene una corona. Y tradicionalmente en Irlanda del Norte pues hay ciertos problemas, ¿no? Todo el rollo este de quieren ser Irlanda, no quieren ser Irlanda, quieren ser Reino Unido, obedecen a la corona o no. Entonces, pues había gente que tradicionalmente la corona esta no le gustaba. Pero me ha gustado mucho la historia de la mano roja. Es una historia bastante antigua y como todas las historias antiguas, pues no se sabe con toda certeza cuál es la versión correcta. Pero básicamente se le llama a la mano roja esta la mano de la casa de Ulster. Y la cosa es que cuando iban a llegar a Ulster por primera vez, dijeron, el primero que toque la tierra se la queda, como si fuera el patio del colegio. Y la historia es que uno de ellos se cortó la mano en el barco y la tiró a tierra para llegar antes, técnicamente, ¿no? O sea, es como, técnicamente he llegado yo primero, ahí está mi mano. A cambio de una mano. A cambio de una mano te llevas la tierra. Bueno, pero me gustó esa historia. Y claro, como todas estas cosas, varias casas de nobles se la apropiaron. Y claro, pues es difícil saber de quién eran. Me ha gustado mucho la historia de la mano, pero la bandera de Irlanda nunca ha sido oficial y no es oficial. Y está ahí y la puedes ver en sitios, en deportes, en lugares, pero no tiene. Y me da un poco de rabia. Ya, la verdad, queda un poco como... Incompleto, sí, no tiene. Vaya, oficial. Oficial, claro. A ver, y al final la cuestión de una bandera es, sea oficial o no, si se usa, pues ahí está, ¿no? Ya. Pasamos a la 5. Venga. ¿En qué ciudad transcurre Romeo y Julieta? ¿En qué ciudad transcurre Romeo y Julieta? En Verona. Correcto, en Verona, Italia. En la región del Véneto. Obviamente, la región del Véneto. Y cruzada por el río Adigio. Adigio. Muy bien. Sí, pero la primera versión primitiva de la historia de Romeo y Julieta, ¿dónde se desarrollaba? No era Verona. Es que me puedo tirar un triple, pero... Tíralo. Siena. Correcto. En Siena. Por favor, si nos está escuchando y piensas, esto está preparado, os lo prometemos que no. Claro, es que no, si no, no tendría ninguna gracia esto. No tendría ninguna gracia. Y ni lo hemos buscado aquí ni nada. Ha tirado un triple y ha dicho Siena. Pues era Siena. Muy bien, correcto. Muy buena, Vicu. Ahí está, gracias. Esto era la 5. Y con esto, como siempre, vamos a hacer un pequeño recuento. Y has acertado todas. Buen arranque. 5 de 5, buen arranque. Buen arranque. A ver hasta dónde llega la racha esta vez. La racha máxima fue en el episodio 7, que fueron 8, creo. 8. A ver si superamos la racha. Ojalá que sí. Bien, vamos con la 6. ¿En qué país gobernó Mao Zedong? ¿En qué país gobernó Mao Zedong? En China. Correcto, en China. Muy bien. Ni Vietnam, ni Japón, ni nada. China. Te veo cara de que me quieres decir algo. Sí, es que Mao Zedong da para mucho también. Le apodaban el Gran Timonel. Fundó la República Popular China, creo que en el 1949. Impulsó el Gran Salto Adelante, que fue el nombre con el que se define un poco su programa político. Obligó a la lectura del libro rojo. Eso, yo te traía eso. Te traía el pequeño libro rojo, que es una recopilación de citas de Mao. Sí. Es como el libro verde de Gaddafi en Libia, pero el libro rojo de Mao Zedong. Hay que coleccionarlos todos los libros de colores. Muy bien. Venga. Vamos con la pregunta 7. ¿De qué elemento está compuesto el ozono? ¿De qué elemento está compuesto el ozono? De oxígeno. Correcto. La molécula de oxígeno normal que encontramos en el aire es el O2, 2 átomos de oxígeno. Pero el ozono es O3. Son 3 átomos de oxígeno juntos, en vez de 2. Esto es lo que le hace diferente a la molécula de oxígeno normal, que son 2 átomos de oxígeno.
Vamos con la 8. ¿Qué es siroco? ¿Un instrumento, un pez, un viento o una enfermedad? ¿Qué es siroco? ¿Un instrumento, un pez, un viento o una enfermedad? Es un viento. Correcto, es un viento. Un viento que sopla del sudeste, me parece que es del Mediterráneo. Del sudeste del Mediterráneo, correcto. Tiene otros nombres como apeliotes o jaloque. Yo no lo había visto en mi vida, pero existen los nombres. Vale. A veces se dice, ¿no? Me ha dado un siroco. Ujú. Entiendo que es porque te da un calor, ¿no? Un calor porque el viento este siroco, pues es un viento cálido. Ujú. Bien, vamos con la 9. ¿Cuál de estos juegos tiene menos bolas? Te voy a dar unas opciones. El billar americano, el pachinko, el pinball o el snooker. ¿Qué juego tiene menos bolas? ¿El billar americano, el pachinko, el pinball o el snooker? El pinball. Correcto. Es una bola. Una bola a veces tiene 2, 3, hasta 6. Vale. El billar americano, el pool, el normal que conocemos aquí, tiene 16 bolas y el snooker 22. ¿Y el pachinko qué leches es? Es un juego japonés que tiene cientos de bolas. Tiene bolas muy pequeñitas y hay cientos. Ok. Y te voy a contar un poco sobre el pinball, porque tiene unas ciertas partes de su historia bastante curiosas. Venga. El pinball estuvo muy fuertemente asociado con la mafia. Oh. Sí, en la mafia, en los años 40, estaba asociado el pinball con la mafia, muy fuertemente. Y de hecho, se llegó a prohibir. ¿En serio? Sí, Las máquinas de... las máquinas de pinball normales y corrientes estuvieron prohibidas por conexiones mafiosas. Antes de eso, vamos un poco a la historia rápidamente, un poco de historia del pinball. El ancestro del pinball, por así decirlo, se llamaba Bagatelle, y viene de Francia, en el siglo XVII. 17-18, el Bagatelle, que era como un precursor entre el billar y los bolos. Era como una mesa en la que le das como al billar, pero tiras unos bolos. Así. Después se empezó a hacer el billar japonés, o billar japonés, que tenía ya un resorte, un émbolo, y era pues, un poco más parecido. Y después, ojo aquí, a Montard Redgrave, no sé cómo se pronuncia, Très bien, garçon. merci, crea el Bagatelle mejorado, que tenía ya unas canicas, unas campanas, y se parecía ya bastante al pinball moderno. Ujú. Bien, pues aquí llegamos a los años 40 en Nueva York. Momento álgido de la mafia. Ujú. El gobierno neoyorquino, el alcalde, que se llamaba Fiorello La Guardia, estaba en una pelea constante con la mafia. Y una parte de la mafia eran los juegos de azar. Quería eliminar todo tipo de juegos de azar. Entre ellos decidió eliminar el pinball. Y hubo una cruzada contra el pinball. Y ya salía fotos en periódicos, puedes buscar hoy en día, de este Fiorello La Guardia, rompiendo máquinas de pinball, yendo él a las redadas, cogía las máquinas de pinball, las sacaba a la calle, las martilleaba, las tiraba al río públicamente para que tuvieran una connotación mafiosa mayor y que la gente las rechazara. Y las quiso prohibir. Y las prohibió. Las prohibió porque decía que eran máquinas de azar, juegos de azar, Ujú. cuando realmente nada que ver. Ya. Realmente es como un arcade y ya está. Y otras ciudades le siguieron el rebufo a Nueva York. Chicago, Oakland, Los Ángeles, prohibieron todas las máquinas de pinball. Hasta bastante tarde. Hasta el año 76 estuvieron prohibidas. Y aquí hubo una historia bastante chula en la que un tal Roger Sharp tuvo que demostrar ante tribunal que no era un juego de azar. ¿Quién era este Roger Sharp? Pues un profesional del pinball, Ah, por lo visto. ok. El tío sabía jugar muy bien a pinball y lo que le dijeron es, demuestra delante de este tribunal que no son máquinas de azar. Y el tío dijo, sin problema, voy a sacar la bola, le voy a dar a esta campana, voy a hacer esto, voy a rebotarlo aquí, la voy a meter en este agujero y después esto y esto. Y lo hizo. Lo hizo en varias máquinas y el juez dijo, "Ah, esto no puede ser suerte. No es azar. Claramente este tío sabe lo que hace y es un máquina de lo suyo, ¿no?" Y el juez dijo, no son máquinas de azar. Se levanta la prohibición. Se levanta la prohibición, todo el mundo juega al pinball. Y de hecho se levantó, excepto en Carolina del Sur.
¿No? que hasta hoy en día siguen prohibidas para menores de 18 años. Pero parece que es una ley que no se Lleva a cabo. lleva a cabo. Qué buena, me ha gustado. ¿Te ha gustado? Pues imagínate ser Roger Sharp frente a un tribunal teniendo que jugar al pinball. Qué bueno. Y bien, vamos a pasar a la pregunta 10, Venga. que esta es la super pregunta. Desde el episodio anterior hacemos que la pregunta 10 sea bastante complicada, así que si la fallas en casa, tampoco es el fin del mundo, pero si la aciertas, deja bien en un comentario. Deja, la super pregunta me la he sabido. Aquí va la super pregunta. ¿Contra qué pueblo construyó Roma el muro de Adriano? ¿Contra qué pueblo construyó Roma el muro de Adriano? Caledonio. ¡Correcto! El pueblo caledonio. De Caledonia, que era el nombre que le dieron los romanos a Escocia. Así como a Irlanda le dieron Hibernia, a Escocia le dieron Caledonia. Muy bien, correcto. Era difícil. Sí, era difícil. Yo sé que comúnmente se les conoce más como los pictos, el pueblo picto. De hecho, en la película del Rey Arturo, protagonizada por Cliff Owen, año 2004, aparecen los pictos, que al principio son rivales y luego se confraternizan para hacer frente a los sajones. Yo te voy a decir otra cosa también así de cultura popular, que en Juego de Tronos, en Canción de Hielo y Fuego, hay un muro en el norte, es un muro enorme que separa lo que es el reino de los del norte con los salvajes. Y es un muro enorme, hecho de hielo, etcétera, etcétera. Y este muro está basado en el muro de Adriano. Porque un poco Juego de Tronos está un poco basado en el Reino Unido y tal, más o menos. Y el muro, lo que se conoce como el muro de Juego de Tronos, es este muro de Adriano. Te voy a dar una historia que creo que está bien. En una parte del muro de Adriano, porque tenía una longitud, no sé si medía casi 120 kilómetros o algo así. En una parte del muro había un árbol, un arce concretamente, que se hizo muy popular a raíz de la película A raíz. de Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, del año 91, protagonizada por Kevin Costner y Morgan Freeman. Al comienzo de la película, en una de las escenas aparece ese árbol. Aparecen Robin Hood y el personaje que interpreta Morgan Freeman, Hasim, andando por esa parte del muro. Y se hizo muy icónica aquel árbol a raíz de esa película. Tuvo mucha repercusión. Mucha gente que viajaba quería ir a sacarse fotos con ese árbol. Bueno, pues hace, creo que fue 2 años, en el 2023, 2 hombres de poca monta, porque las cosas como son, lo cerraron y lo tiraron abajo, lo talaron. Y hasta hace poco estaban en litigio todavía. Ostras. Sí, estaban en los tribunales. Sí, porque tenía más de 200 años de historia este árbol. Se llama Sycamore Gap Tree, me parece. Hay que ser cafre. Hay que ser cafre. Hay que ser cafre para hacer algo así. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, vamos con el recuento. Has acertado 10 de 10. Hemos superado el... Has superado la racha más larga. La racha sí, más sí, larga. Sí, si no nos habíamos dado ni cuenta. Bien, Vicu, bien. Partida perfecta. A ver hasta dónde llega. ¿Y en casa? ¿Cuánto vas? ¿Vas bien también? ¿10 de 10? Bueno, esta era difícil, la super pregunta era difícil. Pero bueno, se puede sacar. Vamos con la 11. Venga. Te voy a preguntar qué se mueve aproximadamente a 300.000 kilómetros por segundo. ¿Qué se mueve aproximadamente a 300.000 kilómetros por segundo? La luz. Correcto, la luz. Y te voy a dar un dato muy bueno. A ver. El astrónomo que determinó la velocidad de la luz. ¿Quién fue? Ole Romer, un astrónomo danés del siglo XVII. Esto es un bicudato. Lo es. Quinta esencialmente, además, ¿eh? Ole Romer. Muy buena. Muy bien, me ha encantado. Yo solo te voy a decir que no es la luz lo único que se mueve a esta velocidad. Es como la velocidad máxima a la que se pueden mover las partículas, ¿no? Por ejemplo, la gravedad también viaja a esta misma velocidad. Entre otras muchas cosas. Vale. Muy bien. Vamos con la 12. Venga. ¿Cómo se llama el archienemigo de Superman? ¿Cómo se llama el archienemigo de Superman? Lex Luthor. Correcto, Lex Luthor. Archienemigo de Superman. A ver, tiene más enemigos, pero creo que
Espero que nadie venga a comentarme abajo, pues no, porque tal, que igual sí, pero vamos, hasta donde yo sé, Lex Luthor es claramente, Es su némesis. indiscutiblemente, el archienemigo de Superman. Su primera aparición fue en Action Comics número 23, ¿Mm? en 1940. A los inicios. Fíjate, llevan ni sé cuántos años peleándose Superman y Lex Luthor. Sí. Muy bien. Vamos a pasar a la 13. ¿Quién compuso la flauta mágica? Vamos a, que suene, que suene. ¿Quién compuso la flauta mágica? Mozart. ¿De nombre? Wolfgang Amadeus Mozart. Correcto. Su ciudad natal, Salzburgo, atravesada por el río Salzach. Obviamente. Yo te voy a decir cuándo y dónde se estrenó la flauta mágica. ¿Mm? ¿Lo sabes? Creo que fue la última ópera en vida que escenificó. Eso no es lo que te he preguntado. ¿Me has preguntado? Año y lugar. Joder, año. Pues falleció a finales del siglo XVIII, 1790 y 91, 92. Correcto, 1791. Muy bien tirado. En efecto, la flauta mágica fue estrenada en Viena en 1791 en el Theatre of der Weiden. Mi alemán, como habéis visto, es de los peores idiomas que hago. El francés lo hago mejor, el italiano salió mejor, el latín quedó mejor el otro día. Pero bueno, vamos con la 14. Venga. ¿Dónde es más probable encontrar un fallo de DNS? ¿En un semáforo? ¿En internet? ¿En un coche? ¿O en un riñón? ¿Dónde es más probable que falle un DNS? ¿En un semáforo? ¿En internet? ¿En un coche? ¿O en un riñón? En internet. Correcto. Esta ha sido. ¿No tenías ni idea? No. Bueno, no pasa nada. Bien, bien. Buena intuición. Se desarrolla la intuición, también. A ver, lo del riñón no lo veía. ¿No? Lo del semáforo me parecía. Bueno, si igual tenías una historia detrás, puede ser curioso. ¿Y la otra era? Un coche. Ah, esa también. Esa también, esa de. Pues no, es en internet. Y te voy a traer una historia muy mística sobre internet. Misticismo e internet. Te voy a hablar de los 7 guardianes de internet. Porque hay, a día de hoy, 7 personas que tienen 7 llaves físicas con las que pueden, básicamente, apagar internet. Qué buena, qué buena. Y hacen ceremonias de las llaves. Suena muy masónico, ¿eh? Son 7 personas que viven por todo el mundo, desde Burkina Faso a China, Me encanta. que tienen cada uno una llave y se pueden presentar para juntarlas, abrir una caja y apagar internet. No técnicamente, porque no van a apagar internet, pero van a apagar o a cambiar los DNS. ¿Qué es esto? No te voy a dar una chapa técnica, pero básicamente DNS es un sistema que hace que internet funcione, o gran parte de internet funcione, que consiste en que tú cuando entras en, por ejemplo, trivialeando.com, Que está de moda, por cierto. que está de moda, está muy bien la página, el sistema de DNS traduce ese nombre a una dirección IP. Una dirección IP que es realmente cómo se identifican los ordenadores en internet. Pero claro, tú si quieres entrar a Trivialeando, pues es más fácil acordarse de trivialeando.com que de 14.28.44.71, que no es, por cierto. Entonces, para eso valen los DNS. Tienen un problema, que es como una jerarquía, ¿vale? Hay unos DNS más cercanos, que si no saben a qué te estás refiriendo con el nombre que les preguntas, pues preguntan a sus padres, y si esos no lo saben, lo preguntan a sus padres en una jerarquía de pirámide. Y la cuestión es que es difícil asegurarse de que eso funciona bien. Porque ¿qué pasa si alguien corrompe ese registro, ¿no? Y, por ejemplo, cuando tú entras en trivialeando.com te redirigen a una estafa, ¿no? Porque hay un DNS corrupto por ahí. Pues sería una faena y podría dejar de funcionar bien Internet. Entonces, hay un sistema de cifrado por claves. Claves criptográficas, ¿vale? Que tampoco voy a explicar. Pero básicamente el DNS de encima se encarga de que el justo de debajo sea válido y así en cascada, ¿no? Pero dirás, ¿quién es el último? ¿Quién es el padre, la punta de la pirámide? Pues es
un DNS que lo lleva la ICANN, ICAAN, una organización que básicamente asigna todo lo de Internet y se encarga de que Internet funcione. Es una ONG, no tiene beneficio ninguno, y hace esto de lo de las llaves. Y la cuestión es esa, que en algún momento tiene que haber la llave maestra, que controla todo el DNS y que certifica que todos están diciendo la verdad. Por así decirlo, ¿no? Y claro, hay que asegurarlo muy bien. Entonces tienen 2 instalaciones, una en Culpeper, Virginia, y otra en El Segundo, California, en las 2 puntas de Estados Unidos, por si pasa un terremoto o una catástrofe. Podían estar más separadas, en mi opinión, pero bueno. La cuestión es que en ambas hay unas cajas fuertes que tienen las claves maestras de todo lo del DNS. Pero para abrirlas necesitas 7 tarjetas. 7 tarjetas, como tarjetas de identidad, ¿no? Que contienen parte de la clave. Y hace falta que 5 de las personas que tienen esas tarjetas se reúnan en la ceremonia, las metan en un aparato y con eso pueden acceder a la clave maestra. En esta ceremonia, que es menos sectaria de lo que parece. Porque de hecho se graban y las puedes buscar en internet. Y son unos nerds. O sea, se sabe quiénes son esas 7 personas. Se sabe quiénes son, sí, tienen vale. nombres y apellidos. Vale. Y dónde viven y todo. Se sabe que permanecían en el No. anonimato. No. Tienen unos de suplentes. Pero lo curioso es que estas tarjetas no se las llevan. Ellos se llevan unas llaves para acceder a esas tarjetas. Por si acaso no pudieran ir ellos, que los de la ICANN pudieran taladrar todo y acceder a las tarjetas, que es realmente lo importante. Pero realmente hay 7 tíos con una llave física que la llevan. Es su responsabilidad llevarla. Y se hace, ¿eh? Porque no es solo una medida de ultraseguridad ante catástrofe, sino que también para realizar ciertos cambios, pues hace falta la clave maestra. Entonces, como un par de veces al año, se reúnen estas personas y hacen un procedimiento que, ya te digo, es menos espectacular de lo que parece, porque es un proceso súper seguro, con unos cuantos testigos neutrales, etcétera. Pero vaya, que es chulo. Es chula la idea. Nice. De los 7 guardianes de Internet. A mí me gustó mucho. Muy buena, me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado esa figura. Es muy chulo. La verdad es que a mí me encantaría. Te pega, la verdad. Pero yo iría siempre con mi capucha y no sé, Claro. Al menos a la ceremonia me presentaría así, ¿no? Con tu capucha, tu túnica o lo que sea. Estaría guay. Pero no, son, vamos, van más normales que normales. Bien, vamos a la 15. ¿Cuál es el desierto más grande de Asia? ¿Cuál es el desierto más grande de Asia? El del Gobi. Correcto, el desierto de Gobi. Sí, pero ¿en qué países está? Pues comparte con Mongolia y con China. Correcto. No te voy a hacer el sí pero de cuánto mide, porque es un número muy difícil. Too much. Pero es 1.250.000 kilómetros cuadrados. Es un buen desierto. Es un buen desierto. Sí, la verdad es que sí. Y con esto vamos al recuento, que es fácil, porque has acertado todas. 15 de 15. Ahora es cuando se pone nervioso Vicu, ¿eh? Sí, uf. Sería el primer capítulo. Probablemente dejaríamos de grabar ya. Casi sí. Así que vamos con la 16. A ver hasta dónde llega. Recta final, venga. ¿En qué deporte podemos ver un ollie, un kickflip o un manual? ¿En qué deporte podemos ver un ollie, un kickflip o un manual? Skateboarding. Correcto. Skate. El ollie es hacer un pequeño salto. El kickflip es darle una volteretilla. Y el manual es hacer como un equilibrio entre 2 ruedas. Vale. El ollie sí conocía. Yo te voy a decir unos pequeños datitos sobre el skate, que es que empezó a ser deporte olímpico en las Olimpiadas de Tokio 2020. Recientemente. Sí, ha habido 2. Eso. Y también te voy a decir una cosa, que el skate compite gente muy joven. Y de hecho, está la tercera medallista más joven de la historia. Oh, qué pena no poder decirte quién ha sido el medallista olímpico más joven. Le duele, ¿eh? Bien, pues yo te voy a decir que en efecto está la tercera medallista más joven de la historia de los Juegos Olímpicos modernos, que es Momiji Nishiya. Bonito nombre. Una japonesa de 13 años y unos cuantos días que ganó precisamente en Tokio la medalla de oro. Increíble. He visto algunos vídeos y la verdad es que es increíble. Bien, pero has acertado. Skate. Muy bien. Venga. Continuamos con la racha. Y vamos a la pregunta 17. ¿A qué grupo de idiomas pertenecen el ruso, el polaco
y el serbo. ¿A qué grupo de idiomas pertenecen el ruso, el polaco y el serbo? ¿O las lenguas eslavas? Correcto, al grupo eslavo, lenguas eslavas. Muy bien. Te has librado, ¿eh? Estaba pensado que igual fallabas. No sé, me sonaba. Muy bien, Todo sí. por el ruso. Sí, pertenecen a la familia de indoeuropeos, pero el grupo es el grupo eslavo. Bien, y vamos con la pregunta 18. Te quedan 3, ¿eh, Vicu? Venga, 3 para la perfección. venga, Vicu. 18. ¿Con qué especie animal compartimos más ADN? ¿Con qué especie animal compartimos más ADN? ¿Con el chimpancé? ¡Correcto! Uy, mira cómo suda. Está nervioso. Chimpancé, y si en casa has dicho bonobo, también. Porque, bueno, es una cosa un poco aproximada. Y se dice que el 98,7 de nuestro ADN se comparte con chimpancés y bonobos. Mucho. Joder. Sí, la verdad es que sí. Bueno, esos son los pequeños cambios que cuentan. Los que nos permiten bailar. Exacto. Muy bien. 2 más, para la perfección. Me faltan 2. Va. La 19. ¿Cuál es la lengua oficial de Israel? ¿Cuál es la lengua oficial de Israel? El hebreo. Correcto, el hebreo. Viku respira. Se huele a la perfección. En efecto, el hebreo es el lenguaje oficial de Israel. Y vengo a contarte un poco la historia porque es curiosa. Ujú, Que es que el hebreo era un lenguaje muerto. ujú. Completamente. Casi completamente. Estaba en un coma muy profundo. ¿Por qué? Porque el hebreo se hablaba, en efecto, en tiempos bíblicos. Se hablaba por toda esa zona, el hebreo era la lengua común, y de hecho es uno de los idiomas en los que originalmente está escrita la Biblia. Ujú. Pero no duró mucho más, porque en el año 70 Roma destruye el segundo templo de Jerusalén. Y con esto se expulsaron muchísimos judíos, toda la cultura cambió un poco y el hebreo cae en desuso. Y más que cayó en desuso, en el año 135, unos años después, cuando se expulsó y se persiguió a un montón de judíos que quedaban por ahí, y entonces el hebreo pasó a ser un idioma puramente religioso. ¿Qué me quieres contar? El último reducto y el último baluarte en los que se hicieron fuertes los judíos frente a Roma fue en Masada. Muy bien. Buenísimo bicudato. Sí, fue el último bastión que le faltó a Roma para terminar de conquistar Judea. Pero incluso con ese bastión, el lenguaje casi desapareció. Ujú. Sin embargo, había una cosa que sí que se seguía haciendo con el hebreo, que es leer los textos religiosos. Y se hacía mucha ceremonia religiosa con los textos en hebreo. Pero esto era lo único para lo que se usaba el hebreo. Durante milenios no ha habido hebreos nativos del lenguaje. En 2000 años. Solo se usaba como algo para estudiarlo, muy sagrado, como para estudiar los textos religiosos y ya está. Hasta que una persona lo revivió. No exactamente. Pero hay una persona que es en gran parte responsable de esto. Pero unos años antes que él, ya había un poquito de hebreo en el aire. Ujú. Porque en el siglo XVIII, la Ilustración, ¿no?, en Estados Unidos, impulsó un montón de interés lingüístico y se aprendían muchas lenguas antiguas, entre ellas el hebreo. Y se empezó a investigar un poquito más sobre el hebreo. Por ejemplo, Alexander Hamilton y James Madison, padres fundadores de los Estados Unidos, están muy interesados por el hebreo y lo conocían. Pero no lo hablaban, nadie hablaba hebreo. Pero se empezaron a interesar un poquito. Y después, en el siglo XIX, empezó el movimiento sionista, que pues algunos querían revivir un poco el hebreo y otros no. Y otros decían que el hebreo era para lo que era y que se debía hablar alemán y ya está. Pero había un tal Eliezer Ben Yehuda que dijo, a mí el hebreo me mola y yo creo que el hebreo es buena cosa. Y se lanzó y fue a Palestina. Y allí formó una familia con su mujer y tuvo hijos. Ujú. Y su hijo es el primer hablante nativo de hebreo en 2000 años. Oh, oh, oh. Porque Eliezer Ben Yehuda se empecinó y dijo, mi hijo va a hablar hebreo. Por favor, el nombre. El nombre del hijo. El nombre del hijo es Ben Sion y es el primer hablante nativo. Y estuvo un poco fastidiado porque en los primeros años su padre no le dejaba jugar con otros niños.
no dejaba hacer nada que no fuera en hebreo, porque quería demostrar que se podía hablar en hebreo de forma nativa. Y al final lo conseguí. Y después se construyó la primera escuela puramente en hebreo. Y a raíz de eso empezó a ver que chavales que se creaban en hebreo y se fue pasando oralmente y se consiguió hacer lengua oficial. Y hoy en día hay muchísimos hablantes de hebreo. Pero todo gracias a que este tío, Eliezer Ben Yehuda, se empecinó en que se podía y que él quería que su hijo hablara solo hebreo, que es un poco discutible la moralidad de enseñarle a tu hijo solo un idioma que nadie conoce realmente. Bueno, pero lo rescató también. Pero bueno, lo rescató y no parecía importarle mucho, ¿eh? El hijo le gustaba lo que hacía su padre y apoyó la causa. Y hoy en día se habla hebreo y esto tiene una ventaja curiosa, que es que si a cualquier persona le pones a leer un texto antiguo de hace 2000 años en su, entre comillas, idioma, no lo puedes leer. Ni siquiera puedes leer el Quijote en su idioma original. Sin embargo, los hebreos pueden leer perfectamente textos hebreos religiosos de hace 2000 años porque están escritos en un lenguaje que no ha cambiado, ha estado dormido durante 2000 años casi y se ha revivido. Y de hecho, Eliezer Ben Yehuda creó un montón de palabras nuevas que no están en los textos religiosos. Por ejemplo, bicicleta, helado o muñeca. Que no, pues porque no están. Y se las inventó él y formó la academia y hasta el día de hoy están ahí. Qué buena. Ya te digo que había un esfuerzo un poco anterior y tal, pero fue Eliezer Ben Yehuda el que realmente revivió un idioma muerto. Sí, sí. Me ha parecido muy guay. Muy buena, me ha gustado mucho, sí. Bien. Y ahora nos jugamos todo, Viku. Nos lo jugamos todo. A la pregunta 20. A eso hemos venido, ¿no? A la perfección. Absoluta. A por los 10 millones de euros. Algún día. No, solo es puro honor, puro honor. Vamos con la 20. ¿En qué serie podemos encontrar a Summer, Beth y Jerry? ¿En qué serie podemos encontrar a Summer, Beth y Jerry? Rick y Morty. ¡Correcto! Un poco de celebración, Viku. Porque yo lo valgo. 20 de 20. ¡Ostras! Muy buena. Aunque fuera un trivial más fácil o lo que quieras, 20 de 20 está muy bien. Jerry y Beth son los padres. Sí, Y Summer es la hermana mayor. ¿no? correcto. Salió el 25 de mayo la temporada 8, que lleva desde 2013. Muy bien, Viku, muy impresionante. Los últimos 2 episodios nos has dejado pasmados. Pues imagínate cómo estoy yo ahora. Muy bien. Hoy, en casa, no habéis podido ganar a Viku. ¿Pero la habéis empatado? Ojalá. Ojalá alguien la haya empatado. Como siempre, dejadnos en los comentarios lo que os ha parecido, la pregunta que os ha gustado más. O si queréis darle unos ánimos y enhorabuena a Viku. Que se los ha ganado, hoy se los ha ganado. Hoy le vamos a dar de cenar. Pues oye, un placer. Espero que os haya gustado, que lo hayáis pasado bien hoy también. Y nos vemos en el siguiente episodio. Un placer, Tom. Venga, un aplauso para Viku.